¿Por qué China nunca va a renunciar al mar de China Meridional? ¿Realmente son ellos los dueños de este mar? ¿Qué hay en este mar? ¿Y por qué tantos países están peleando por él? En este video eso es lo que vamos a descubrir. Primero, echemos un vistazo al mapa. Se puede ver que entre Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y China hay un enorme mar llamado el Mar de China Meridional. A simple vista parece solo una parte ordinaria del océano. Pero dentro de él hay pequeñas islas, arrecifes y rocas que han sido disputadas por varios países durante mucho tiempo. Entre los principales que reclaman partes del Mar del Sur de China están China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. También hay una disputa entre Indonesia y China sobre una parte del mar cerca de las Islas Natuna. Las Islas Natuna son parte de Indonesia, pero hay una parte del mar a su alrededor que también está incluida en la amplia reclamación de China en el Mar del Sur de China. Pero, ¿por qué son tan importantes las pequeñas islas y arrecifes en medio del mar? La razón es que no solo la tierra en sí es importante, porque cuando un país tiene derechos sobre una isla, también puede tener derechos sobre la parte del mar que la rodea. De hecho, hay petróleo y gas natural debajo de algunas partes de esa zona, y sobre todo, es una de las rutas más importantes para los barcos que transportan productos y suministros a Asia y otras partes del mundo. Por eso, cuando se habla del Mar de China Meridional, no solo se trata de pequeñas islas en disputa, también están en juego la comida, los recursos naturales, los negocios y la seguridad de los países que lo rodean. Una de las preguntas más importantes ahora es por qué China reclama una parte tan grande del Mar de China Meridional. ¿Realmente les pertenece todo eso? Para entender eso, necesitamos regresar a la época antes de que existieran las fronteras modernas en el mar. Durante muchos siglos, muchos pescadores y comerciantes de China y del sudeste asiático ya pasaban por el Mar de China Meridional. También usaban el mar para pescar y llevar productos a diferentes lugares. Es una ruta importante para los comerciantes que llevan productos desde China hacia el sudeste asiático y otros lugares. También hay evidencia de que los comerciantes chinos han estado usando el Mar del Sur de China desde hace mucho tiempo. Un ejemplo de esto es el mapa Selden, un antiguo mapa chino que se hizo a principios de los 1600 durante la dinastía Ming. En el mapa se pueden ver las rutas que seguían los barcos que viajaban desde China hacia diferentes partes del sudeste asiático. También en el mapa se pueden ver muchas rutas marítimas que conectan la costa de China con el sudeste asiático, Japón e Indonesia. Esto muestra que los comerciantes chinos estaban familiarizados con el mar de China Meridional y que lo han utilizado durante mucho tiempo para el comercio. También en el antiguo mapa se pueden ver algunas islas en el mar de China Meridional, pero es importante entender que solo porque una isla aparece en un mapa antiguo no significa automáticamente que el país que hizo el mapa sea dueño de esa isla. En esos tiempos, la mayoría de las pequeñas islas y arrecifes en el mar de China Meridional no se consideraban todavía como territorios importantes. Muchas de estas son muy pequeñas, algunas son solo rocas que sobresalen del mar, otras incluso se sumergen cuando la marea está alta, y la mayoría tampoco tiene habitantes permanentes. Los pescadores y marineros solo usan algunos lugares para pescar, descansar o refugiarse cuando el clima está mal. También se han encontrado cerámicas antiguas, monedas y otros objetos en algunas islas. Esto muestra que desde hace mucho tiempo ya había personas que pasaban por la zona y de hecho no solo los chinos usaban el Mar del Sur de China. Durante mucho tiempo los vietnamitas, malayos y otras personas del sudeste asiático también han pasado por aquí. Por eso antes el Mar del Sur de China se usaba como ruta para barcos y lugar de pesca. En ese entonces tampoco estaba claro a qué país pertenecía cada una de las pequeñas islas. Esto solo cambió cuando los países europeos llegaron al sudeste asiático. Al llegar el siglo XIX, Francia conquistó Vietnam y algunas zonas cercanas. Estos lugares fueron llamados la Indochina francesa. Como Francia controlaba Vietnam, también empezó a reclamar algunas islas en el mar de China Meridional. Los dos grupos de islas más importantes aquí son las Islas Paracel y las Islas Spratly. Las Islas Paracel están entre Vietnam y China. Las Islas Spratly, por su parte, están en el sur y están formadas por muchas islas y arrecifes pequeños. A principios de la década de 1930, Francia reclamó algunas partes de las Islas Spratly, pero China se opuso. Mientras esto sucedía, Japón se estaba fortaleciendo en Asia. En la década de 1930, Japón ocupó algunas partes de China y fortaleció su ejército. Japón también vio que las islas en el mar de China Meridional eran importantes. Aunque las islas son pequeñas, los militares pueden usarlas para aviones, barcos y comunicaciones. Por eso, a finales de la década de 1930,
Japón tomó el control de muchas islas en el mar de China Meridional. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Japón ya tenía un control amplio sobre la zona, pero en 1945 Japón fue derrotado y se rindió. Por eso tuvo que abandonar las islas y otros territorios que había ocupado. Aquí empezó el nuevo problema. Japón ya no estaba, pero muchos países afirmaron que tenían derechos sobre las islas. Entre ellos estaban China y Vietnam. Francia también tenía una reclamación en ese entonces porque todavía controlaba Vietnam. En los años siguientes, otros países del sudeste asiático también hicieron sus propias reclamaciones. Por eso, la disputa por el mar de China Meridional se volvió aún más complicada. Y aquí también empezó a surgir la reclamación más amplia de China sobre el mar. Uno de los primeros en actuar aquí fue China, pero en ese tiempo había dos grupos rivales en China. El primero era la República de China, liderada por el gobierno nacionalista. Su enemigo eran las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Aunque había una guerra civil, el gobierno nacionalista aún quería demostrar que China tenía derechos sobre las islas en el mar de China Meridional. Por eso, en 1946 enviaron barcos y oficiales a las islas Paracel y Spratly. Colocaron una bandera en algunas islas como señal de que China reclamaba esos lugares. Después, en 1947, la República de China publicó un nuevo mapa. Aquí se puede ver una gran línea en forma de U en el mar de China Meridional. La línea tiene 11 guiones, por eso se le llamó la línea de 11 guiones. Dentro de la línea están incluidas las islas Paracel, las islas Spratly y otras islas pequeñas. Pero no está claro si lo que reclama China son solo las islas o también la gran parte del mar dentro de la línea. En 1949, las fuerzas comunistas de Mao Zedong ganaron la guerra civil. Ellos establecieron la República Popular de China en la China continental. El gobierno nacionalista derrotado se trasladó a Taiwán y continuó como la República de China. Posteriormente, la República Popular de China eliminó 2 guiones de la antigua línea de 11 guiones. Así, la versión más conocida se convirtió en la línea de 9 guiones. Mientras tanto, Vietnam también estaba cambiando. Francia había controlado Vietnam durante mucho tiempo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas lucharon por su independencia. En 1954 terminó el dominio colonial francés y Vietnam se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Sur continuó reclamando las islas Paracel y Spratly. Poco después, Filipinas también se involucró en el asunto. En 1956, un empresario y capitán de mar filipino llamado Tomás Cloma fue junto con su hermano y alrededor de 40 hombres a las islas y arrecifes en el área de Spratly, al oeste de Palawan. Tomás Cloma dijo que ningún gobierno residía claramente ni tenía control sobre los lugares que visitaron. Por eso reclamó las islas y llamó al lugar Territorio Libre del Distrito de la Libertad. Su grupo también colocó avisos en las islas para mostrar su reclamo, pero Taiwán, China y Vietnam se opusieron porque también tenían sus propios reclamos sobre el lugar. En septiembre de 1956, Taiwán incluso envió soldados a la isla Ituaba, una de las islas más grandes de las Spratly. Con el paso de los años, Cloma entregó su reclamo sobre las islas al gobierno filipino. Y en 1978, Filipinas estableció oficialmente el grupo de Islas Kalayaan como parte de Palawan. Posteriormente, Malasia y Brunei también hicieron sus propios reclamos sobre algunas partes del mar de China Meridional, así que a medida que aumentan los países con reclamos, también crecen las disputas. Ya no solo se trata de pequeñas islas, también está en juego quién tiene derecho sobre el mar que las rodea, así como sobre los peces, el petróleo y el gas natural que se encuentran allí. Y una de las mayores razones de la disputa es la línea de 9 trazos de China, porque abarca una parte enorme del mar del sur de China. Después de que la antigua reclamación de China se convirtiera en la línea de 9 trazos, los países empezaron a ser más activos en las propias islas. Ya no basta con poner una reclamación en el mapa. En cambio, empezaron a desplegar soldados y a construir puestos militares para demostrar que realmente tienen control sobre las islas. Por ejemplo, Taiwán desplegó soldados en la isla Taiping, una de las islas más grandes de las islas Spratly. A medida que aumentaba la presencia militar en la zona, el mar de China Meridional se volvía aún más importante, porque muchos barcos comerciales pasan por aquí, y también hay muchos peces que son importantes para los países que los rodean, y en las décadas de 1960 y 1970, el interés de los países creció aún más porque existía la posibilidad de que hubiera petróleo y gas natural bajo el mar. Por eso, algunos países se volvieron más agresivos en proteger las islas que reclaman como suyas. Una de las mayores batallas de esa época ocurrió en las Islas Paracel. En 1974 había partes de las Paracel que estaban controladas por Vietnam del Sur
mientras que otras partes estaban en manos de China. Se generó tensión cuando ambos bandos enviaron barcos y soldados. Finalmente, esto llevó a una batalla. Vietnam del Sur fue derrotado y China tomó el control total de las Islas Paracel. Desde entonces, las Islas Paracel han permanecido bajo el control de China. Sin embargo, Vietnam sigue reclamándolas. Después de esto, aumentaron aún más los puestos militares en el mar de China Meridional. Diferentes países desplegaron soldados y establecieron instalaciones en las islas y arrecifes que controlan. Por eso, la situación se volvió aún más peligrosa. Cuando dos países reclaman la misma isla, puede haber tensión si ambos quieren establecer presencia militar allí. Mientras estos problemas empeoran en diferentes mares del mundo, la comunidad internacional creó reglas más claras sobre los derechos de cada país en el océano. Aquí se formó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS. Bajo la UNCLOS existe lo que se llama mar territorial, que se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa de un país. También existe la Zona Económica Exclusiva, o CE, que puede extenderse hasta 200 millas náuticas. Dentro de la CE, un país tiene derechos sobre los recursos naturales, como los peces, el petróleo y el gas natural. La UNCLOS es importante porque ahora hay reglas claras sobre hasta dónde llegan los derechos de cada país en el mar. Aquí fue donde surgió el problema con la reclamación de China. La línea de 9 trazos de China llega a partes del mar que también están cerca de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia. Por eso empezó la discusión sobre hasta dónde realmente llegan los derechos de China en el mar de China Meridional. Y aquí está el asunto. Aunque ya existe la UNCLOS, el problema en el mar de China Meridional no se ha resuelto. Varios países siguen construyendo puestos de avanzada en las islas y arrecifes que controlan. China fue quien hizo los cambios más grandes. Desde alrededor de 2013, China empezó a expandir algunos arrecifes en las Islas Spratly. Usaron barcos para sacar arena del fondo del mar y ponerla encima de los arrecifes. De esta manera, China pudo crear islas artificiales más grandes. Después, también construyeron pistas de aterrizaje, radares, edificios y otras instalaciones ahí. Pero hay una regla importante en la UNCLOS. No porque un país haga una isla artificial, va a tener automáticamente una nueva zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Una isla artificial es una isla hecha o agrandada por el hombre, por eso. Según el derecho internacional, no se le da los mismos derechos que puede obtener una isla natural. Y aunque un lugar sea natural, tampoco automáticamente tiene su propia zona económica exclusiva. Según la UNCLOS, si una roca no puede sostener una residencia humana normal o una vida económica propia, no tiene su propia zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Esta regla es importante porque muchos de los territorios en disputa en las Islas Spratly son solo pequeños arrecifes y rocas. Por eso surge una gran pregunta sobre cuánta parte del mar se puede reclamar en esas áreas. Para Filipinas el problema se volvió serio, porque hay partes de la línea de 9 trazos de China que llegan hasta dentro de la CE de Filipinas. Por eso, en 2013 Filipinas llevó el asunto a un tribunal internacional de arbitraje bajo la UNCLOS. Filipinas no pidió al tribunal que decidiera quién es el dueño de todas las islas. La pregunta principal era cuáles son los derechos de cada país sobre el mar según la UNCLOS y si las amplias reclamaciones marítimas de China son legales. China se negó a participar en el caso. Para el gobierno chino, el tribunal no tiene derecho a decidir sobre el asunto y debe ser discutido directamente entre China y Filipinas, pero el caso continuó. El 12 de julio de 2016, el tribunal emitió su decisión. Una de las partes más importantes del fallo fue sobre la línea de 9 trazos. El tribunal dijo que no hay base legal para que China tenga derechos históricos especiales sobre los recursos en las partes del mar que van más allá de los derechos otorgados a China por la UNCLOS. El tribunal también examinó las áreas en disputa en las Islas Spratly. Las islas y arrecifes que examinaron en las Islas Spratly no son suficientes para tener su propia CE que se extienda hasta 200 millas náuticas, pero eso no significa que el tribunal haya decidido a qué país pertenece cada isla. Ese no es el alcance del caso. La decisión trata sobre los derechos marítimos y los recursos bajo la UNCLOS, no sobre la propiedad final de las islas. Pero China no aceptó el fallo. Hasta ahora, el gobierno chino dice que China tiene soberanía y derechos marítimos en el Mar del Sur de China, basándose en la historia y en su propia interpretación del derecho internacional. También siguen diciendo que el fallo arbitral de 2016 no es válido.
Aquí se puede ver por qué es tan difícil resolver la disputa del Mar del Sur de China. Según la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, hay reglas claras sobre cómo se miden los derechos de un país en el mar. Pero para China también es importante su reclamo histórico sobre las islas y los derechos, que dice que han estado conectados con esos lugares desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países también utilizan el derecho internacional y sus propios reclamos históricos y territoriales para defender su posición. Por eso, hasta ahora, hay lugares en el mar de China Meridional que más de un país reclama como suyos. Y como hay guardacostas, barcos militares y barcos pesqueros que operan en el mismo lugar, puede haber tensión aunque nadie quiera iniciar una guerra. Pero hay una pregunta más grande: ¿qué pasa si no solo se trata de enfrentamientos? ¿Qué pasa si hay barcos, cañones de agua o bloqueos? ¿Qué pasa si realmente ocurre un tiroteo y muere un soldado? Aquí es donde el problema puede volverse más peligroso. Por ahora, la mayoría de las tensiones en el mar de China Meridional aún no son una guerra directa. Más a menudo son los barcos de la Guardia Costera los que se enfrentan. Hay bloqueos a los barcos, uso de cañones de agua, colisiones, acercamientos muy peligrosos entre embarcaciones, y hay ocasiones en que los vehículos resultan dañados y las personas heridas. Los países hacen esto porque quieren demostrar que controlan un lugar, pero tampoco quieren que llegue de inmediato a una guerra real. Pero hay un problema con este tipo de situación. Cuando hay muchos barcos armados y personal militar enfrentándose constantemente en un área pequeña, puede ocurrir un accidente no planeado. Por ejemplo, dos barcos pueden chocar. Un lado podría pensar que el otro lo hizo a propósito. Puede que un soldado dispare porque piensa que los van a atacar. Y si alguien muere, será más difícil controlar la reacción de ambos gobiernos. Ahí es donde puede comenzar lo que se llama escalada. Esto significa algo simple: el problema empieza siendo pequeño. Luego el otro lado toma represalias. Luego uno vuelve a tomar represalias, hasta que la pelea se hace más y más grande. Por ejemplo, imaginemos que hubo un incidente serio entre Filipinas y China. Hay una embarcación del gobierno filipino en el mar de China Meridional. Un barco chino la bloqueó. Hubo una colisión. Después hubo disparos y murió un militar filipino. No significa que automáticamente comenzará una gran guerra. Lo primero que hará Filipinas es averiguar qué fue lo que realmente pasó. ¿El ataque fue intencional? ¿Fueron militares los que atacaron? ¿Fue la Guardia Costera? ¿Hubo una orden del gobierno? ¿O solo fue un incidente que empeoró por una mala decisión de las personas en el lugar? Estas preguntas son importantes porque Filipinas y Estados Unidos tienen un tratado de defensa mutua. Este tratado fue firmado en 1951. Bajo este acuerdo, ambos países reconocen que un ataque armado contra uno puede ser un peligro también para el otro. Y Estados Unidos ha dejado claro en los últimos años que esto cubre los ataques armados contra las Fuerzas Armadas Filipinas, barcos y aviones del gobierno, incluyendo a la Guardia Costera de Filipinas en el mar de China Meridional. Pero hay algo que debe quedar claro. El tratado no significa que si hay un enfrentamiento, automáticamente Estados Unidos enviará aviones de combate y comenzará una guerra contra China. Primero se debe analizar si lo que ocurrió se puede considerar un ataque armado. Es decir, primero se deben tomar decisiones políticas y militares. Esto puede empezar con una consulta entre Filipinas y Estados Unidos. Estados Unidos puede aumentar su presencia militar en la zona, puede enviar inteligencia, vigilancia, aeronaves, barcos y otro tipo de apoyo. También se puede aumentar la protección a las fuerzas filipinas. Pero si está claro que se hizo un ataque armado y serio contra las Fuerzas Armadas Filipinas o un barco del gobierno, la presión sobre Estados Unidos para ayudar será mayor, porque esa es precisamente la razón por la que existe el Tratado de Defensa Mutua entre ambos países. Y aquí es donde la situación se vuelve más seria, porque China no es un país pequeño. Tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, tiene una marina poderosa, tiene aviones de combate, tiene misiles y China también tiene armas nucleares. Estados Unidos también es una potencia nuclear y tiene un ejército enorme. Así que si China y Estados Unidos se enfrentan directamente, el problema ya no será solo entre Filipinas y China. Toda la región de Asia-Pacífico podría verse afectada. Pero si eso sucede, ¿quién podría apoyar a Filipinas? La respuesta más clara es Estados Unidos, porque Filipinas y Estados Unidos tienen un tratado formal de defensa mutua. Además de esto, las dos fuerzas armadas han estado entrenando juntos durante mucho tiempo a través de Balikatan y otros ejercicios. También existe el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada, o EDCA.
Bajo este acuerdo, las fuerzas estadounidenses pueden usar ciertas ubicaciones acordadas en Filipinas para entrenamiento, equipo y otras actividades de defensa. Eso no significa que Estados Unidos sea dueño de esos lugares. Siguen siendo bases filipinas, pero el EDCA ayuda a que las dos fuerzas armadas puedan coordinarse más rápido en caso de emergencia. También hay otros países que son socios cercanos de defensa de Filipinas. Uno de ellos es Japón. En los últimos años, la cooperación militar entre Filipinas y Japón se ha profundizado. Los dos países también tienen un acuerdo de acceso recíproco. Su propósito es simple. Esto facilita la entrada de las fuerzas de autodefensa de Japón a Filipinas y la entrada de las fuerzas filipinas a Japón para ejercicios y otras actividades acordadas. Pero el acuerdo entre Filipinas y Japón no es un tratado de defensa mutua, así que si hay una guerra en el mar de China Meridional, Japón no está automáticamente obligado a luchar por Filipinas. Lo que hará Japón depende de la situación, de sus propias leyes y de la decisión del gobierno japonés. Pero es posible que brinde apoyo político, inteligencia, equipo, logística u otra ayuda si así lo decide. Otro socio cercano de Filipinas es Australia. Los militares australianos y filipinos también entrenan regularmente juntos. Hay un acuerdo entre ambos países para permitir que sus fuerzas realicen actividades conjuntas en el territorio de cada uno. Pero al igual que Japón, no existe un compromiso equivalente al Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas que se considere automáticamente un compromiso igual. Por eso tampoco se puede decir que Australia seguramente participará en una guerra. Eso depende de la razón del conflicto y de la decisión que tome el gobierno australiano. Hay otra cosa importante. Actualmente Filipinas, Estados Unidos, Japón y Australia están realizando juntos varias actividades militares y marítimas. El objetivo de esto es entrenar a sus fuerzas para trabajar juntas y mantener la seguridad en el Indo-Pacífico. Por eso, si ocurre una gran crisis, será más fácil para estos países coordinarse. Pero eso no significa automáticamente que los cuatro entren juntos a la guerra. ¿Y qué pasa con los demás países del sudeste asiático? Vietnam también tiene sus propios problemas con China en el mar de China Meridional. Vietnam también reclama las islas Paracel y Spratly. Malasia y Brunei también tienen reclamos sobre algunas partes del mar. Indonesia, por su parte, tiene una disputa con China sobre los derechos marítimos cerca de las islas Natuna. Pero eso no significa que si hay una guerra entre Filipinas y China, estos países automáticamente apoyarán a Filipinas. Cada país tiene sus propios intereses y su propia relación con China. Y muchos países del sudeste asiático también tienen un gran comercio con China. Por ejemplo, un país puede apoyar la posición de Filipinas sobre el derecho internacional, pero no quiere enviar soldados a la guerra. También es posible que pidan un alto al fuego y negociaciones en lugar de elegir inmediatamente un bando. Así es también la ASEAN. La ASEAN es un grupo de países del sudeste asiático que cooperan en economía, diplomacia y seguridad regional. Pero no es una alianza militar como la OTAN. No hay una regla en la ASEAN que diga que si atacan a un miembro, automáticamente todos los demás miembros irán a la guerra. Por eso, si ocurre un conflicto armado en el mar de China Meridional, es más probable que la ASEAN primero intente evitar que la guerra se extienda mediante la diplomacia. Ahora bien, ¿quién podría aliarse con China? Aquí también hay que ser cuidadosos. China y Rusia son cercanos en muchos temas. Tienen una cooperación militar, económica y política profunda. También realizan ejercicios militares de manera regular. Pero eso no significa que Rusia tenga una obligación automática de ir a la guerra por China en el mar de China Meridional. Por eso, no es correcto pensar de inmediato que si Filipinas y China entran en conflicto, automáticamente será China y Rusia contra Filipinas y Estados Unidos. La verdadera geopolítica es más complicada que eso. Rusia puede apoyar a China en la diplomacia, puede haber cooperación económica o militar. Pero si Rusia realmente se unirá a una guerra, esa ya es otra decisión. China también tiene una relación cercana con Corea del Norte. Los dos países tienen un antiguo tratado sobre amistad y asistencia mutua. Pero incluso aquí, tampoco significa que Corea del Norte enviará soldados automáticamente solo porque haya un enfrentamiento marítimo en el mar del sur de China. Eso depende de la razón exacta de la guerra y de la decisión que tome su gobierno. Así que si preguntas quiénes serán los aliados, la respuesta más simple es esta. Del lado de Filipinas, Estados Unidos es el que tiene el compromiso más claro en virtud de un tratado. Japón y Australia son socios de defensa cercanos y pueden ayudar, pero su entrada en la guerra no es automática.
Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia también tienen sus propios intereses en el mar de China Meridional, pero no están obligados a luchar por Filipinas. Por parte de China tiene socios cercanos como Rusia y Corea del Norte. Pero tampoco es automático que esos países se unan. Y aquí es donde podemos responder la pregunta más grande. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra en el mar de China Meridional? No sería la Tercera Guerra Mundial de inmediato. Un pequeño enfrentamiento armado no significa automáticamente la Tercera Guerra Mundial. Es posible que haya un enfrentamiento limitado en un arrecife o isla. Y después los dos países se detienen. Es posible que intervenga otro gobierno. Es posible que haya una reunión de emergencia. Es posible que los barcos se retiren para que el problema no crezca más. De hecho, gran parte de lo que hacen los militares y diplomáticos ahora es para evitar que ocurra una guerra mayor, pero puede volverse más peligroso si las escaladas ocurren una tras otra. Por ejemplo, si un barco filipino es atacado y luego entra a Estados Unidos. Si China ataca a barcos estadounidenses. Si Estados Unidos responde atacando bases militares chinas. Y si más países empiezan a enviar fuerzas militares. Ahí es donde el conflicto puede ampliarse. Y no solo hay que pensar en el mar del sur de China, Taiwán también está cerca, China y Estados Unidos también tienen una gran tensión entre sí por Taiwán. Por eso, si ocurre una gran guerra en el mar del sur de China, mientras también hay una crisis en Taiwán, la situación será mucho más difícil de controlar. Podrían ocurrir enfrentamientos en muchos lugares del Pacífico Occidental. Japón también podría verse afectado. Las bases militares estadounidenses en la región también podrían verse afectadas. Y Filipinas misma podría verse afectada porque hay lugares aquí que se utilizan para la cooperación en defensa con Estados Unidos. Pero incluso antes de que lleguemos a armas nucleares o a una tercera guerra mundial, el impacto de una gran guerra en el mar de China Meridional ya sería enorme. Lo primero es el transporte marítimo. El mar de China Meridional es una ruta sumamente importante para el comercio internacional. Por aquí pasan muchísimos buques portacontenedores y petroleros que transportan petróleo, materias primas y productos. Si llega a haber una guerra, es posible que los barcos comerciales eviten la zona de conflicto. La ruta de algunos barcos será más larga. Los gastos en combustible y seguro aumentarán. Y cuando aumentan los gastos de transporte de productos, también pueden subir los precios de los bienes. No solo Filipinas y China sentirán esto. También pueden verse afectados Japón, Corea del Sur e India, países que dependen de las rutas marítimas en la región. También puede haber problemas en las fábricas si se dificulta la llegada de materias primas y partes electrónicas que necesitan. También podría aumentar el precio del petróleo si se retrasan los petroleros. Y cuando sube el combustible, pueden seguirle los precios del transporte, la comida y otros productos. En segundo lugar está la pesca. Millones de personas en los países alrededor del mar de China Meridional dependen del mar para obtener alimento y sustento. Si una parte de esta zona se convierte en zona de guerra, los pescadores no podrán salir fácilmente. Podrían perder su fuente de ingresos. También podría disminuir el suministro de pescado en los mercados. En tercer lugar está el efecto en el filipino común. Si ocurre un gran conflicto militar, no significa que todas las zonas de Filipinas se convertirán en campos de batalla. Pero la economía podría verse afectada, podrían subir los precios del combustible, el comercio podría desacelerarse, el turismo podría disminuir, podrían surgir problemas, podría afectar el trabajo y los negocios. Y si la guerra realmente se intensifica, también serán muy importantes las bases militares, aeropuertos y puertos de Filipinas. Por eso hay una gran razón por la que los países no quieren que llegue a ese punto. Y hay otra cosa que hace aún más peligrosa cualquier guerra entre China y Estados Unidos. Ambos tienen armas nucleares, pero eso no significa que si hay un enfrentamiento en el mar, usarán de inmediato una bomba nuclear. Usar una arma nuclear es un paso enorme. Ambos países saben que si comienza una guerra nuclear, es difícil saber dónde terminará. Por eso es más probable que intenten mantener cualquier conflicto limitado. El verdadero peligro es un error de cálculo. Eso significa que una parte puede malinterpretar lo que está haciendo la otra parte. Por ejemplo, un país puede pensar que un movimiento militar es solo una advertencia, pero para el otro país, eso puede parecer una preparación para un gran ataque. Así que también se preparará para atacar. El primer país verá eso y pensará que su sospecha era correcta. De esta manera, la guerra puede escalar aunque ningún país originalmente quisiera iniciar una gran guerra. Esta es la razón por la que la comunicación entre los militares y el gobierno es muy importante. Cuando hay un enfrentamiento en el mar, es necesario saber rápidamente si fue un accidente o un ataque intencional. Cuando alguien dispara,
es necesario saber si fue solo una decisión de un comandante local o si hubo una orden del gobierno nacional. Porque a veces un poco de tiempo para hablar puede ser la diferencia entre un pequeño incidente y una gran guerra. Y por eso la pregunta de quién va a ganar tampoco es sencilla. China es muy poderosa porque el mar de China Meridional está cerca de su propia costa. Para China es más fácil usar bases militares, aviones de combate y misiles desde el continente y desde las bases que construyeron en las islas. Pero Estados Unidos también es fuerte, en el mar y en el aire. Tiene una gran red de aliados y bases militares en el Pacífico. Y cuenta con Filipinas, cuya ubicación es muy importante porque el país está cerca del mar de China Meridional y Taiwán. Por eso, si llegara a Pushampa a haber una gran guerra, no hay un escenario simple donde un solo bando gane rápidamente. Es posible que ambos lados pierdan muchos barcos y aviones. Es posible que miles de soldados mueran, y antes de que haya un ganador claro, ya habrá un gran daño en la economía y la seguridad de toda la región. Por eso, el punto más importante no es quién es más fuerte. La pregunta más importante es cómo evitar llegar al punto en que tengan que averiguar. Por ahora, la cooperación en defensa de Filipinas con Estados Unidos, Japón y Australia sigue fortaleciéndose. Al mismo tiempo, China también sigue fortaleciendo su presencia en el Mar del Sur de China. Pero aunque ambos lados están aumentando su preparación militar, eso no significa que quieran tener una guerra. En un lugar donde hay muchísimos barcos, soldados y reclamaciones superpuestas, unas fuerzas armadas fuertes también se utiliza como elemento de disuasión. Eso significa que quieres mostrarle al enemigo que el costo de atacarte será demasiado alto. El problema es que si ambos lados hacen esto, habrá más fuerzas militares enfrentándose. Por eso, el Mar del Sur de China es como un lugar donde los países hacen dos cosas al mismo tiempo. Se preparan por si acaso, pero esperan que no haya guerra. Pero al mismo tiempo también intentan evitar que ocurra una guerra. Y aquí es donde vemos por qué son tan importantes las pequeñas islas y arrecifes de los que hemos estado hablando desde el principio. No es porque tengan mucha tierra, sino porque están en medio de un mar que es importante para el comercio, la alimentación, la energía y la seguridad militar de muchos países. Una mala decisión en uno de estos arrecifes puede quedarse como un pequeño incidente local, pero si las malas decisiones se repiten, esto puede arrastrar a Filipinas y China a un conflicto mayor. Y como Filipinas tiene un tratado con Estados Unidos y muchos otros países tienen intereses en la región, el efecto de esto puede extenderse más allá del mar de China Meridional. No podemos decir que automáticamente esto se convertirá en la Tercera Guerra Mundial, pero esa es precisamente la razón por la que la disputa en el mar de China Meridional es tan seria. Porque en el peor de los casos, una simple disputa por un pequeño arrecife podría ser el inicio de una confrontación entre algunas de las potencias militares más fuertes del mundo.